Este programa es presentado por Doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista. Tu corazón merece lo mejor. @dr-Asdrúbal Alfonso. Doctora Mayra Martínez, inmunólogo clínico, alergólogo y especialista en microbiota intestinal. @DRA Mayra Martínez. Ya comienza Tu Consultorio Podcast. Comenzamos esta consulta de Tu Consultorio Podcast, como siempre, saludando a la sintonía de la 96.9, la radio podcast, y también a todas las personas que se conectan con nosotros a través de las diferentes plataformas, tanto en TikTok, también en X, en Instagram y en Twitch. Estamos como @la radio podcast. Como siempre lo digo, lo divertido de esta radio es que nos vemos y nos escuchamos porque combinamos lo mejor de la radio tradicional y también todo lo que tiene que ver las redes sociales y plataformas digitales y el podcast. En el micrófono los estará acompañando Daniela J. Sala, certificado de locución 52.991, Colegio Nacional de Periodistas 22.768. Hoy la consulta estará dedicada a nuestros niños. Estamos en el mes de los más pequeños de la casa y por eso nos acompaña la doctora Teolinda Mendoza de Morales, médico otorrinolaringólogo. Un gusto que nos acompañe. Bienvenida. Gracias por la invitación. Bueno, como siempre, informar y sobre todo en los niños en su mes. Así es, bueno, hablemos de los niños, pero hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante y es sobre la obstrucción de las vías aéreas. Y usted dirá, obstrucción, pues sí, es uno de los accidentes más frecuentes que pueden ocurrir en los niños y puede ocasionar una obstrucción bastante representativa de la respiración y las vías respiratorias en general. Pero como esta consulta es de la doctora Teolinda, dejemos que ella nos explique un poco de qué se trata este tema y por qué hoy quiso enfocar esta consulta en esto. Sí, los cuerpos extraños en las vías aéreas de los niños son un tema muy importante y son un tema además que hay que tener mucho cuidado porque son peligrosos que atentan con la vida. Los cuerpos extraños pueden ser inertes, pueden ser activos y pueden llegar a la vía aérea bien sea inhalados o deglutidos, en forma voluntaria o involuntaria. Entonces, los niños tienen la costumbre de todo llevárselo a la boca. Aparte de eso, cuando el niño está comiendo, eso tiene que ser con plena tranquilidad. El niño no puede andar corriendo con comida en la boca, el niño no puede estar gritando, no puede llorar al momento de estar comiendo, porque es ahí cuando suceden estos accidentes. Los cuerpos extraños son muy variables. Pueden ser animales, vegetales, pueden ser metálicos, plásticos, pueden verse a las radiografías o pueden no verse con los rayos X. Simple y llanamente, la vía aérea, cuando hay un cuerpo extraño, él tiene, de acuerdo a su particularidad, va a producir daño en el trayecto que él recorra. Podemos tenerlo a nivel de la nariz, a nivel de la garganta, a nivel de la laringe, tráquea y los pulmones. Por supuesto, a medida que se profundiza, más peligroso será. Y el peligro a veces no depende de la profundidad, sino del tipo de cuerpo extraño que sea. Por ejemplo, las pilas, hay cuerpos extraños que son tóxicos, que pueden envenenar a un niño. Por ejemplo, un niño que se tome muchas cápsulas de barbitúricos, el niño puede morir, porque son cuerpos extraños que van hacia la vía digestiva, pero llega un momento que hay cierta pérdida de conciencia, puede broncoaspirar esas partículas. Tenemos las pilas que son muy lesivas, pueden perforar los tejidos, sobre todo la perforación del esófago cuando el niño se traga esta pilita. Los cuerpos extraños entonces pueden ser de origen animal o de origen vegetal. Hay cuerpos extraños que pueden ser animales. Por ejemplo, las miasis por picadas de la mosca son cuerpos extraños peligrosos en la vía respiratoria. Y uno lo ve sobre todo
en pacientes más que todos hospitalizados que puedan tener secreciones malolientes con una traqueotomía o intubado. Eso se puede ver en esos casos en particular. Cuando el cuerpo extraño está en una zona, va a dar síntomas específicos y el clínico, el médico que atiende en ese momento, porque lo que sucede es que cuando el cuerpo extraño se atora la cosa, a veces está en la casa o es en un restaurante y no hay un médico a la mano. Pero cuando se consulta al médico, hay una serie de síntomas que van como a señalizar el área donde está. El área de toda la vía aérea más peligrosa es el esfínter laringio, porque es la zona más estrecha, es prácticamente donde están las cuerdas vocales. Y cuando se localiza en esa zona, no hay paso del aire hacia la vía pulmonar. Entonces hay que hacer maniobras para quitarlo de ese sitio, bien sea hacia la supraglotis o a veces incluso se va hacia la tráquea, pero puede permitir el paso del aire. Claro, vemos entonces cómo diferentes tipos de cuerpos pueden ingresar a la vía respiratoria y eso hacer que el niño no respire de manera correcta. Entonces es importante ver esto y estar muy atentos como padres, como representantes, porque hay muchos objetos en casa, tampoco es que vamos a quitar todos los objetos que podamos tener cerca, pero sí estar muy atentos a cómo están haciendo las actividades o con qué están jugando frecuentemente, ¿no? Sí, por ejemplo, no todo es por comida. A los niños hay que evitar, y una medida preventiva es tener objetos cerca que ellos puedan llevar a la boca. Que si collares, cotufitas, cositas, todo lo que ven, todo va para la boca. Aparte de eso, que hay como cierta inmadurez en ese reflejo y la deglución tiene varias fases. Tiene una fase bucal, tiene una fase faríngea y tiene una fase esofágica. A veces ese mecanismo no está del todo maduro en algunos niños por algunas patologías neurológicas o por la acción de algún medicamento y entonces hay más probabilidades de que ese niño al comer pueda broncoaspirar y tener un cuerpo extraño, sobre todo en la vía aérea inferior. Cuando hacemos esto, por lo menos a veces nos podemos desesperar y querer sacar ese objeto extraño, ¿no? Sea desde algo con lo que ellos estén jugando, algún insecto, como bien nos lo explica, y entonces podemos hacer maniobras que de repente vemos en películas o vemos de repente en internet y queremos hacerlo de esta forma, pero también, como nos está diciendo, el cuerpo del niño tampoco está totalmente maduro. Entonces podemos hacer daño. ¿Cómo podemos ayudar sin lastimar más a este niño? Sí, el cuerpo extraño, una vez que ya tengamos la ubicación y que el paciente nos permita, muchas veces el paciente cae inconsciente rápidamente. Entonces tenemos que hacer maniobras primero para extraer el cuerpo extraño. Es la maniobra de Heimlich, que se hace presión a nivel abdominal del ombligo al esternón, hasta se puede hacer hasta unas 10 veces para tratar de liberar esa vía aérea de ese cuerpo extraño y poner al niño en una posición que podamos manipularlo mejor. Con respecto a esta maniobra, en niños muy pequeños no está recomendable porque puede fracturar las costillas y hacer un neumotórax y es peor la situación. Es peor el remedio que la enfermedad. Lo otro son maniobras de resucitación cardiopulmonar para solventar hasta el momento que se pueda extraer el cuerpo extraño. No intentar en casa introducir los dedos para tratar de sacar el cuerpo extraño, porque en esos casos podemos más bien complicar esa situación. Podemos colocarlo en otro sitio o profundizarlo. Lo mismo que un cuerpo extraño redondeado pequeñito a nivel nasal,
tratar de sacarlo. Sin los implementos específicos, más bien de la nariz lo podemos mandar hacia la tráquea o hacia la garganta y de ahí a la vía inferior. Hay varias maneras de tratar de ubicar el cuerpo extraño y vamos a verlo, bien sea con la exploración clínica, por ejemplo, el médico con una adecuada luz y revisar muy bien la fosa nasal y la garganta. Pero ya de la garganta hacia abajo están indicadas son las endoscopias. La endoscopia de los niños se hace como con una sondita que tiene una camarita en la punta, es una sondita muy pequeña a diferencia del adulto, es flexible para no traumatizar. Esta nasofaringolaringoscopia nos permite ubicar el cuerpo extraño a nivel de la vía aérea superior. Pero si el cuerpo extraño ha pasado la región de las cuerdas vocales hacia la tráquea y los bronquios, será con una broncoscopia para poder visualizarlo y extraerlo. Y esa broncoscopia se tiene que realizar en un área quirúrgica con anestesia. El paciente no se le puede hacer esta exploración sin previa anestesia. La que se hace con el flexible sí se puede hacer a nivel del consultorio, con buenas maniobras para inmovilizar el paciente y poder visualizar a nivel del monitor en dónde está el cuerpo extraño. Claro, cuando sucede esto, a veces es muy fácil identificar que el niño no está respirando bien o que tiene una obstrucción, pero dependiendo también del tamaño de ese cuerpo que haya entrado a las vías respiratorias, también puede tardar más o menos los síntomas, ¿no? ¿Cuál es como que ese margen o línea de acción para que podamos llevar al niño al médico? ¿Cuántas horas mínimas o máximas podemos utilizar como margen para llegar al médico? Porque a veces están lejos o de repente es fin de semana o incluso es de noche. Sí, cuando un cuerpo extraño produce asfixia, cianosis, eso no tiene espera. Tiene Eso es que inmediato. ir inmediatamente. Y depende también del cuerpo extraño. Si el cuerpo extraño no está asfixiando al niño, pero es, por ejemplo, una pila, inmediatamente usted tiene que llevar a ese paciente, porque lo más seguro es que perfore, bien sea en la nariz o más peligroso aún a nivel del esófago, donde ahí hay repercusiones muy importantes. La idea es que se hace la exploración clínica, se hace la exploración endoscópica y hay que tener la imagen. Las radiografías nos van a decir exactamente dónde está, siempre y cuando el cuerpo extraño sea visible a los rayos X. Por acá. Que sea radio opaco, porque hay unos que no se pueden ver en la radiografía. Lo que sí podemos ver son signos indirectos de un cuerpo extraño. Por ejemplo, una telectasia muy localizada luego de un episodio de asfixia por comer o algo así. Se puede ver y ubicar y nosotros clínicamente sospechar ese cuerpo extraño se alejó en este bronquio y por eso está dando esa telectasia. Por acá nos escribe Buena Música y nos dice, casualmente ayer un niño tragó una parte plástica de un muñeco. ¿Cuál es el procedimiento idóneo en este caso? Sí, si no da síntomas respiratorios, probablemente ya se fue por la vía digestiva. Entonces, si hay molestia, bien sea respiratoria o digestiva, hay que hacer su radiografía. El plástico se va a ver en las rayos X tranquilamente. Si es un niño pequeño, en la radiografía del tórax hasta se ve si está en el estómago o si pasó del estómago hacia abajo. Cuando es en este caso que llega a la parte ya digestiva, como bien nos dice, ¿se expulsa naturalmente luego de que los ácidos hagan lo suyo? ¿O de igual manera también hay que llevarlo al gastropediatra y hacerle el procedimiento? Sí, lo mejor es que el médico supervise la expulsión de ese cuerpo extraño, porque a veces se puede infectar o se puede atascar, y si el paciente tiene una patología previa, más todavía. Cuando vemos entonces estas maniobras y estos procedimientos, estos estudios que hay que hacer, dependiendo de lo que ha pasado con el niño, esto requiere luego un reposo
el niño respira perfectamente, sale bien. Nos dice que algunos de ellos o la mayoría van a llevar anestesia según el tipo de maniobra que hay que implementar, porque bueno, son pequeños, ¿no? Sí, Entonces, ¿hay alguna preparación previa o luego? sí. El niño que se introduce un cuerpo extraño tiende a volverlo a hacer. Yo he atendido pacientes que el mismo paciente le he traído en 3 oportunidades. O me lo han llevado por un cuerpo extraño en la nariz y por casualidad le reviso los oídos y se ha metido también cosas en los oídos. Yo tuve un paciente autista que prácticamente cada 2 meses me lo llevaban. Se metía periódico lo que conseguía en la nariz. O sea, hay que estar pendiente de los niños con lo de los cuerpos extraños. Mira por En la aquí. nariz, por ejemplo, hay que poner tratamiento para ese cuerpo extraño porque muchas veces viene una sinusitis posterior. O sea, no es que ya lo quité, ya no. Hay que seguir un O control. sea, que hay secuelas. Claro, si por ejemplo el niño le dieron de comer y por casualidad algo le raspó a nivel de la garganta y le ponen que si come pan, que si come esto. O por ejemplo hay niños más grandecitos, no estoy diciendo niños pequeños que pueden con las espinas de pescado. Las espinas de pescado son peligrosísimas Sí. en los niños. Entonces, cada vez que se le vaya a dar ese alimento tiene que ser muy bien supervisado de que no lleve espinas. Las espinas de pescado muchas veces se entierran y no se ven, no se pueden sacar, se le hace la exploración, tienen que ser muy grandes para que se puedan visualizar en los rayos X y siempre se infectan. Pueden dar accesos incluso a nivel del cuello. Así es. Por Sí. acá nos escribe Leomar Lorence 25 y dice, saludos Daniela, te veo en YouTube desde Argentina. Gracias por estar también en sintonía de la radio podcast a través de YouTube. Vamos a irnos a la pausa. A regreso seguiremos conversando con la doctora Teolinda Mendoza de Morales, médico otorrinolaringólogo, sobre las obstrucciones respiratorias por objetos extraños. Ya vemos parte de ellos y además nos está dando diferentes soluciones para poder atender a estos niños. Así que recuerde las redes sociales. Estamos activos, tanto en YouTube como en Argentina, que nos están viendo, en otros lados de diferentes partes del mundo. Así que gracias por estar con nosotros en sintonía. También por la 96.9 FM, las redes en TikTok y también en YouTube. Vamos a la pausa, volvemos. Seguimos con tu consultorio podcast el día de hoy. Seguimos conversando con la doctora Teolinda Mendoza de Morales. Hoy estamos hablando sobre cuerpos extraños, sobre la respiración de nuestros niños y además las obstrucciones que se puedan generar en las vías respiratorias. Pero antes de eso, la doctora Teolinda Mendoza de Morales nos tiene la recomendación médica de la semana. Presta atención a la recomendación de la semana. Por favor, no te automediques. Los medicamentos tienen que ser indicados por el médico para la patología que tenga el paciente y por el tiempo y la cantidad y la concentración adecuada según el peso y la intensidad de los síntomas. Hay medicamentos que son por sí solos muy tóxicos y hay otros medicamentos que lo hacen cuando se combinan. Aparte de eso, si el paciente tiene patología hepática o patología renal, no elimina y se concentra mucho más el elemento activo del medicamento, aunque se le dé la dosis que le corresponda. Por acá DJ Alfa guión bajo oficial nos saludas desde Francia, saludo para ti. También Leonardo nos saluda, Cornejo nos saluda desde Estados Unidos. Estamos conectados no solamente en Venezuela, estamos en diferentes lugares del mundo escuchándonos a través de las diferentes plataformas, YouTube, TikTok, X, Instagram, a través de @la radio podcast, y también estamos conectados por @Daniela J. Salas en conjunto con la cuenta de la doctora Teolinda Morales. Así es la cuenta de ella en redes sociales.
Por acá nos decía Buena Música que cuando era niño se tragaba las monedas, que tenía complejo de alcancía, pero nos decía que era porque le quitaba las monedas a los papás para la merienda y cuando lo revisaban se lo colocaba en la boca para que no se la consiguieran y bueno, se las tragaba de esa forma. Imagínate tú. Menos mal Sí, que casi ya no usamos monedas en el país, ¿no? sí. Pero sí eres uno de los cuerpos extraños más frecuentes, Sí, las monedas. Y justo se quedan atascadas en el esfínter esofágico superior. Pueden a veces los niños una sola, pero he tenido hasta dos monedas. Hay pacientes que se le ha extraído las monedas y después vuelve otra vez con las dos mismas monedas adentro. Ese fue el caso del hospital de niños en donde hubo que anestesiar en un mismo día dos veces al paciente porque la madre le volvió a dar las dos monedas. Era como para anestesiar a ella y darle su pela. Porque los cuerpos extraños, los niños hay que estar pendientes. Un niño con un cuerpo extraño significa que hubo un descuido de ese padre o de la persona que lo cuida, claro, de o que se tremendo. llevara algo a la boca. Si es tremendo, más cuidado necesita. Claro, como el caso de ahorita, que bueno, me imagino que eso fue hace Eh, muchos años, en donde se guardaban las monedas en la boca, pero wow, o sea, es eh, tremendura extrema y demás, ¿no? sí, Hablábamos también en el corte comercial sobre objetos tan peligrosos como son los alfileres, sí. agujas. Las agujas, los alfileres. Bueno, las agujas más que todo se ven es en las costureras. Sí, Las costureras que en algún momento la colocan, ponte tú, y le dio un hipo y una cosa, y fue algo involuntario, porque ella no se va a tragar la aguja, sino por algo involuntario, o tosió en ese momento, o un suspiro, algo así, y la agujita se fue pasó. por donde no era. Entonces, pero sí, hay cualquier cantidad de cuerpo extraño, de juguete, de piezas de electrodomésticos. Me acuerdo que una vez en el hospital atendimos a un paciente con un tubito, que era un tubito perforado, y le quedó justo atascado en la tráquea y prácticamente él respiraba era silbando, hasta que hubo que hacerle la extracción del cuerpo extraño, pero al menos no se atravesó el tubito, sino que quedó de esa manera y le permitió la entrada del aire para respirar Sí. y oxigenar. Por lo menos mi abuela nos decía que teníamos que tener cuidado con las agujas y no dejarlos en la cama, pero ella decía que la aguja viajaba directo al corazón que te podía matar, así decía mi abuela. Entonces a uno le quedó como que, wow, las agujas casi que en el Sí, hilo porque no se deja allí. las agujas migran. Sí, Sí, entonces yo creo que a veces también hay formas de decirlo. Otros que nos dejan como que traumados de por vida y que uno dice, no, la aguja casi que en el lugar, pero que también nos ayuda a mantener como que las cosas en su sí. sitio, a evitar accidentes, ¿no? Y otra cosa importante, por ejemplo, a veces el niño se introduce el cuerpo extraño y nadie se da cuenta porque no da muchos síntomas, sino que a la semana empieza con un mal olor en la nariz. Ese, un mal olor en la nariz, en un solo orificio, con un chorrito de pus muy maloliente, con toda seguridad es un cuerpo extraño. Entonces, los cuerpos extraños en la nariz se complican con sinusitis. Por ejemplo, ese no se extrajo al momento y produjo esa sinusitis, que es esa secreción maloliente purulenta. Claro, también nos decía sobre la alimentación en los niños, cuando están aprendiendo a comer, que se le empieza a permitir agarrar cada uno de los alimentos de por sí y comer solitos. Y ahora están diciendo como que, bueno, déjalos que lo hagan con las manos para la parte motriz, para que aprendan un poco más, para el desarrollo, el neurodesarrollo del niño, y o dejan cubiertos también para que coman. Pero también nos dicen, a veces los dejan como que solos, coman Sí, solos y eso se van a hacer tiene, otra cosa, se ponen a lavar los platos y dejan al niñito, bueno, come como quieras, no importa que te ensucies, que botes la comida, pero aprende solo. sí, eso tiene que ser muy bien supervisado, porque ahí estamos introduciendo alimentos que a veces no lo mastica bien el niño o que el niño no lo digiere, no lo traga. En esa primera fase él está como percibiendo y el sabor nada más. Y viene y se lo traga casi entero.
por ejemplo, los que son ácidos y eso. Sí, pero eso está muy bien para muchas cosas, pero supervisado todo el tiempo. Entonces hay que evitar, bueno, a veces nos pasa a nosotros mismos como adultos que estamos comiendo algo y sentimos como que se queda acá, en esta zona, en la garganta. Uno dice, ya va, pasa agua y cuando pasa el agua uno siente como que baja de golpe hacia el estómago. Entonces eso también nos sucede a nosotros, que nos Sí. atragantamos. Sí, como adultos, imagínense ustedes, si estamos comiendo y de repente estamos hablando, tenemos más chance de asfixiarnos. Si en ese momento nos da risa o nos da un estornudo, nos viene a todos, nos podemos ahogar. En el niño mucho más. Por eso que la hora de la comida del niño es la hora que más tenemos que cuidarlo, sobre todo en el niño muy pequeño, porque la vía aérea del niño es algo milimétrico, muy, muy pequeñito. Por acá nos escribe Pablo, nos dice, pregúntale qué opina de las personas que trabajan escupiendo fuego y tragando espadas. Uy, mira, las personas que escupen el Fuego, ajá. fuego se ponen la gasolina en la boca. Y resulta que si ellos broncoaspiran un poquito de esa gasolina, eso produce una neumonitis química bestial que daña el tejido pulmonar de forma casi irreversible. Es súper, súper peligroso las personas que ponen gasolina a los carros chupando. Si aspiran esa gasolina va a ser una neumonitis química. Ahora, los que tragan las espadas tienen prácticamente como una vía muy flexible que permite que todo eso la persona lo pueda tragar. Y tiene como una pérdida de sensibilidad a esos reflejos. Cualquier cuerpo extraño va a producir un reflejo nauseoso, un reflejo de tos o de estornudo. Si tenemos una disminución en esos reflejos de protección de la vía respiratoria, la persona es la que puede precisamente hacer todas esas cosas. Entonces, bueno, hay que tener mucha prevención. Eso lo hace, bueno, algunas personas que maniobran y trabajan Y las que específicamente con eso. tragan vidrio, hay unas que tragan hasta vidrio. O los que están en Sí. el podcast, creo que, no sé si Víctor le dio chance de poner mi cara, pero fue como que Sí. el vidrio ya. Sí, que a veces uno ve cosas y escucha cosas que uno dice, wow. De verdad Sí, que hay como que poco temor a Dios. sí. No escuché qué dijo Víctor, pero que qué loco está el mundo. Esa es la frase de hoy, qué loco está el mundo. Porque los niños por tremendo, porque están jugando, porque están explorando. Y uno dice, bueno, están pequeños y bueno, es como que su forma de conocer el mundo y quieren ver, tocar y saber cómo se siente cada textura, ¿no? Sonó raro. Pero los adultos ya es como que demasiado. Creo que Cuerpo. hice muchos chinazos al mismo tiempo, pero de verdad Sí. creo que es increíble, ¿no? Sí, por ejemplo, hay niños que yo he visto niños hasta con vegetales, con matitas. Una hojita la agarraron por casualidad, pacata, se la metieron en la nariz. Les gusta como mucho meterse en la nariz cosas. Como cosa exploratoria. Sí, Yo creo que yo nunca hice esas cosas. Yo como que sí. no vine con ese switch de niño curioso. Bolitas de anime, granitos del maní. El maní es peligrosísimo, igual que las cotufas, porque produce un problema a nivel de los bronquios. El maní es como aceitoso, Sí. aparte de eso muy alergeno. Entonces va a producir un proceso inflamatorio infeccioso posterior bien importante. Pero bueno, sí, yo creo que hay que estar muy atento a todo, cómo juegan los niños en general. Con todo, porque a veces incluso con los químicos, porque con los limpiadores. Wow. Aunque Sí no es un es. objeto extraño, es algo que también a través de las vías aéreas superiores e inferiores pueden estar haciendo ellos Sí. un poquito de desastre y puede ser muy, muy peligroso. Y más que todo, por ejemplo, esos limpiadores que huelen a dulce, a chicle. Entonces, hay niños que se tragan eso. Sí, en una oportunidad atendí a un niño que ingirió ácido muriático por descuido en la casa, en el hogar. Bueno, ese bebé tuvo
dificultad para tragar, perforación, tenosis después de toda la parte de la faringe para respirar, unas reconstrucciones quirúrgicas después se salvó, pero con reconstrucciones quirúrgicas bien importantes. O sea, hay que también estar pendiente de esos De cómo lo guardamos. antisépticos, de no dejarlos abajo, porque los niños orungan en cualquier momento y si pueden, abren. Y si pueden, suben como sea a donde está la cocina. Sí, por acá vamos a saludar también al doctor Yela, que está por acá conectados. Saludamos a todas las personas que se están incorporando a la transmisión en vivo. A Moraima Ramírez también por acá, a todas las personas que están conectadas a través de YouTube y todas las redes sociales. Importante cómo almacenamos las cosas en casa, cómo las guardamos. Educar también al niño de que hay cosas que no se tocan, que no se deben ingerir, que lo que se debe ingerir son alimentos y también dados por los padres. Y ver también con los dulces, por ejemplo, los caramelos, los chicles, las chupetas, por ejemplo, que son un poquito más sólidos, ver estar pendiente cuando se las entregamos o le damos este tipo de chucherías, de dulces. Exacto. Las chupetas antes tenían un palito de madera. Bueno, y yo opero a una niñita y resulta que le mando a hacer la biopsia de una de las amígdalas porque estaba más grande que la otra. ¿Y cuál es la sorpresa? Que la patóloga me dice, mira que hay un pedacito de madera. Y yo digo, tiene que ser de la chupeta. Pero añales con eso. No, sabes que Entonces, las trae las chupetas, pero te acuerdas que también uno hacía cosas con paletas de helado. Las ajá, paletas de helado, que a veces uno hacía manualidades cuando estábamos pequeños. Entonces podía ser chupeta de helado de las sí. con las que uno hace manualidades y demás. Sí, lo que es manualidades y cuando se está armando el arbolito y la cosa donde hayan muchos objetos, hay que estar muy pendiente del niño, de que no agarre algo y se lo lleve a la boca. Sí, por lo menos era muy frecuente cuando estaba yo en el colegio que cuando venía el Día del Padre, el Día de las Madres, nos mandaban a hacer cosas con paletas, que si casitas, que si muñequitos, que si cositas, y esas paletas habían que romperlas, cortarlas, entonces quedaban siempre micros pedacitos por allí. Ah, Entonces, bueno, bueno, las escarchas que le ponen con la pega ajá. que le hacen las tarjetas a la mamá. Yo he sacado escarchas de aquí, de la nariz, de los oídos. Bueno, por eso están muy brillantes. Sí, yo digo, ¿qué es esto? ¿Qué esto está tan brillante? Escarcha. Era escarcha. Claro, porque también uno ve con Las frecuencia lentejuelas. las lentejuelas, pero que se coman las plastelinas, así que son un poquito más flexibles las plastelinas y como más fáciles de Las digerir. plastilinas se la meten mucho en la nariz y en los oídos. Yo estoy así Sí, como que anonadada. sí. Pedacitos de periódico, esponjitas, el papel toalé también se saca ese también he tenido la oportunidad de sacar. Y lo otro son los granos vegetales, las caraotas, cualquier grano. Al principio están como flaquitos, pero luego la rinorrea, el moco, los va a hidratar y los va a poner más grandes. Si eso se mantiene por tiempo largo, empieza a germinar, sobre todo cuando está adelante, no tanto porque el espacio es pequeño, pero cuando está más hacia atrás en la fosa nasal, no se ha detectado y sacado a tiempo. Yo he sacado, Germinado. sí, caraotas germinadas. Sí. Disculpa que me rían, pero es que yo me río porque uno dice, cuando a uno le ponían a hacer que es el ejercicio del periódico del germinado, y había gente que no se le germinaba la caraota, imagínate tú que bueno, en la nariz se germina perfecto. Claro, porque eso es muy húmedo. Ay, no, estoy así como que de verdad que los niños se inventan. Sí. Y que mira, es que, Dios, de verdad que sí, 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 uno cuando está creciendo es como que un universo de posibilidades, ¿no? Sí. Y hay niños más tranquilos, más curiosos y menos curiosos. Como que también hay más precavidos, pero otros como que no importa, vamos a ver qué pasa con esto, vamos a ver qué sucede. Y queda como que en esa parte de la educación, no sé si es que los niños, los varones son más tremendos o lo ves igualito en las niñas. Yo he visto más proporción en varones. Sí, que son los que más inventan, Sí, ¿verdad? son los más inventores. Yo veía un meme en estos días que decía, los hombres nos divertimos más, pero vivimos menos. Ay,
Es así. Porque de verdad es que es increíble, de que tan pequeños hasta que crecen las cosas con las que juegan, con los que se divierten o los inventos que hacen, son como que, wow, ¿cómo se les ocurre, no? Pero bueno, es como su forma, también es lo que nos diferencia, pero hay que tener precaución. Sí, así es. Cuando hablas de esto por acá nos preguntaban que si existía algún efecto secundario, mejor dicho, sobre la endoscopia, sobre los procedimientos, que si dejan alguna secuela en los niños, que si existe algún efecto que les deja. No, no deja ningún efecto secundario. Ahorita los instrumentos y los implementos que se utilizan están muy adaptados para esa vía respiratoria del niño. Ahora, si le vas a colocar un equipo de adulto, probablemente traumatice un poco la mucosa. Pero los del niño van muy bien. Recordamos Sí. entonces, como padres, no debemos hacer introducir dedos para sacarle las cosas, ni pincitas, Ujú. ni No, ganchitos. no estés hurungando eso. Teros Morugi, que es peor. Así es, lo va a complicar, lo va a cambiar de posición. Claro, porque entonces uno que ven acá con un canchito de pelo negro. Ahí mismito está, yo la voy a sacar. Yo Y mismo lo ¡flac! saco. Se le fue porque el muchachito se movió, ¿me entiendes? Es mejor con el especialista que tiene como, con la luz como es. Ahora fíjate tú, también con la cuestión de estos teléfonos. Un paciente me manda una foto. Se la manda, pero mejor dicho, al pediatra. Doctor, mire lo que tiene el hijo mío en la nariz. Y el pediatra le dijo, no lo traigas para acá. Llévalo allá con Teolinda porque tiene algo en la nariz. Tal cual. Entonces, si le ves algo, documentalo. Y haz así como hizo esa persona con su doctor. Mire, tiene esto, algo fue. Pero tal cual, la mejor foto de cuerpo extraño, ni siquiera se le veía perfecto. ¿Sabes? Los teléfonos para documentar y enviar, pero nada de estar jorungando, ¿no? Exacto, mejor no. Tome la foto a ver de lo que esté viendo. Recomendaciones para que podamos hacer mejor prevención como adultos, como representantes, como padres en general. ¿Qué podemos hacer? Porque hay Sí. momentos en donde sí no se puede tener los ojos encima 24/7 en los niños. A veces es Sí. imposible poder hacerlo y a veces son cuestiones de segundos para que los accidentes sucedan. Es así. Y por ejemplo, en las fiestas infantiles, las piñatas y eso, hay que estar muy atento a lo que el niño ingiera. No todos los niños pueden tomar y comer lo mismo. Hay unos que son alérgicos, hay otros que no. Entonces algo muy pequeñito en un alérgico representa algo muy grande. Entonces, los momentos que tenemos que estar más pendientes de los niños es así en esos momentos de la fiesta. El momento de la comida es sagrado, sin estar viendo que si videitos y cosas, no. Usted póngalo a comer nada más y vigílelo, porque no sabe qué puede suceder en ese momento. Cuando tenga que estar con objetos pequeños a la mano, algo así, no deje nada que el niño lo pueda agarrar. Marque, implemente todas sus cosas de limpiar y manténgalos en sitios seguros, inalcanzables para ese bebé. Así Y, es. y ante el síntoma de cualquier cuerpo extraño, tiene que llevarlo al especialista. La invitación, llevarlo al Sí, especialista. Así como nos dice, no te automediques, no te autotrates. sí, claro. Porque hay repercusiones dependiendo del cuerpo extraño y de donde se aloje y va a traer consecuencias que el médico le va a colocar su tratamiento adecuado. Así es, doctora. Bueno, se nos terminó el tiempo. Queremos que nos ofrezca cómo contactarla. Sí, por mi Instagram, DRA Teolinda Morales, o por mi correo electrónico teolindamorales@gmail.com. Con Así. mucho gusto. Y nos estuvo acompañando la doctora Teolinda Mendoza de Morales, médico otorrinolaringólogo. Gracias por estar con nosotros, por explicarnos un poco más sobre este tema y conocerlo, que no es algo que tampoco pase tan fortuito, que sí sucede en casos y hay que estar muy atentos con nuestros niños. Gracias por la sintonía, la 96.9 siempre activa para ustedes, también con excelente música,
todo el día, así que pueden estar sintonizándonos en los diferentes horarios y también los espacios que tenemos para ustedes en los diferentes podcasts. Nuestra cuenta @DanielaJSalas, @la radio podcast, Daniela J. Salas, certificado de locución 52.991. De esta manera despedimos el día de hoy agradeciendo la sintonía. Será hasta una próxima entrega. Este programa fue presentado por Doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista. Tu corazón merece lo mejor. @dr_Asdrúbal Alfonso. Doctora Mayra Martínez, inmunólogo clínico, alergólogo y especialista en microbiota intestinal. @DRA Mayra Martínez.